Te damos la bienvenida al canal de Playcomp, una iniciativa de divulgación y transferencia financiada por la Convocatoria de Proyectos Nacionales Generación de Conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación. Aquí encontrarás innumerables experiencias y sugerencias para utilizar los videojuegos independientes en educación secundaria. Bueno, yo soy Ana, Paula, y esto surgió de una manera muy bonita, la verdad, y es una cosa que me apetecía mucho contarlo, porque por redes sociales, a veces las redes sociales son buenas, otras veces no tanto, pero en esta ocasión sí lo fue, y Paula puso un tweet que dijo, alguien que haga Game Study que quiera participar en un grupo en algún momento. Y no nos conocíamos de nada, de hecho no conocía a nadie de ese grupo y es la primera vez que los veo a alguien de ese grupo en persona. Y fue como, pues, ¿por qué no? Y ya hicimos un grupo de WhatsApp, nos fuimos diciendo, pues yo soy tal, yo soy Pascual, y apareció Paula diciendo, tengo muchas ganas de hacer cosas, pero realmente no sé cómo investigar para que esto luego sea publicable. Es decir, aquí hemos hablado un montón de experiencias didácticas, que es maravilloso, pero luego esa parte de la academia que nos obliga a publicar, de la que tanto hemos hablado, ¿no? Pues había como perdida en ese aspecto. Y entonces en 2022 nos juntamos y dijimos, vale, tiene una idea chulísima, vamos a ver cómo conseguir formar esto para que sea un paper. Entonces nos juntamos, vimos cómo hacer un pre-post de lo que ahora os va a explicar Paula y quiero dejarle a ella que lo haga 100%, y cómo buscar un estudio cualitativo además, ¿no? Es decir, una parte cuantitativa de los Game Studies sirven para cosas y se puede demostrar que sirven para cosas, y aquí están los números, y una parte cualitativa de vamos a explicar por qué se ha conseguido ese impacto. Entonces ya a partir de aquí dejo a Paula porque realmente esto es suyo y dale nada, la enhorabuena por todo el trabajo. Muchas gracias. Bueno, no es mío solo, yo siempre se lo digo a todo el mundo, que sin Ana y el equipo de Ana yo no hubiese presentado probablemente ni la tesis ni nada, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que el mundo de la academia es como es. Entonces, pues nada, me voy a poner más aquí y os cuento así un poquillo, nada, voy a tardar muy poco. Esta es una pregunta que os lanzo a todos y a todas, ¿no? Si los videojuegos o juegos digitales pueden formar parte, falta ahí un pueden, formar parte un poco de la sensibilización de un colectivo oprimido, ¿no? A través de los juegos. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Por qué? Es mi pregunta. Podéis contestar, ¿eh? Yo diría que sí, al igual que con cualquier otro estímulo artístico. O sea, con cine, con teatro, total. Mientras dé lugar, sí, claro, a poder acercarte a esos colectivos, que a veces los colectivos oprimidos no necesariamente todo el mundo tiene relación con ellos, a veces están incluso muy lejanos, ¿no? No todo el mundo se relaciona con personas gitanas. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y mientras dé tiempo a hablar de ello. O sea, es un poco lo que hablábamos ayer en el café. ¿El juego en sí mismo o el juego en su contexto? Exacto. Y lo que hacemos con él? Exacto, sí. Pues efectivamente, sí que sirven, ¿no? Al final, desde mi perspectiva y como yo lo veo desde la parte de la educación, el juego, el videojuego en este caso, es una herramienta. Y es como como lo hacemos o como lo utilizamos en educación, ¿no? Como una herramienta para conseguir algo o para hacer algo, no simplemente como ocio, sino que sirva para algo, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo empieza todo esto? Yo estaba dando clase en la Universidad de Vigo, en la asignatura de habilidades sociales, y se planteó, pues bueno, es una clase muy bonita, con un alumnado increíble, y que teníamos un poco, pues muchas ganas de hacer cositas y así. Mi facultad está muy, vinculada con la parte de género, y entonces pues nos dimos cuenta de que había muchísimo además, o sea, un porcentaje alto. Cuando digo porcentaje alto, no os imaginéis un 50%, ¿no? Un 1% de personas no binarias o personas transgénero en la facultad. Entonces, claro, mis alumnos y mis alumnas me decían, esto está muy bien, pero yo estoy muy sensibilizado y muy sensibilizada, pero no sé cómo el día de mañana pasárselo a mis usuarios o usuarias. Recordemos que yo soy educadora social
y que estamos formando a educadores y a educadoras sociales, que el día de mañana esa gente va a trabajar pues con colectivo gitano, con colectivo pues con discapacidad o que incluso pues en centros escolares. Entonces me preguntaban, ¿cómo puedo yo no solo sensibilizarme, sino enfocar esto pues, a mis próximos usuarios? Y es aquí donde surge toda esta investigación, ¿no? Se hizo con 36 personas, alumnos y alumnas de la Universidad de Vigo, del campus de Ourense, 29 mujeres, 5 hombres y una persona no binaria. Evidentemente es educación social, ya veis los porcentajes, ¿no? Es una carrera muy feminizada. ¿Y cómo se hizo? Pues a través del videojuego Anormal Lost Phone. No sé si lo conocéis. Ni idea. Vale. Pues no pasa nada, porque tenemos aquí una cosa estupenda, que es un gameplay. Yo no hago trailers, yo hago un gameplay. Dura 17 minutos, no lo voy a poner 17 minutos. Y os voy a explicar mientras, ¿no? Anormal Lost Phone es un juego que se puede jugar en el móvil, sea Android o iOS, en Mac, en Linux y en Windows de toda la vida. Está en Steam y está en la Play Store y en todo está. El juego en su momento valía 60 céntimos, ¿vale? Importante, muy importante, excepto en móvil que valía 1 euro. Bueno. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues el juego, en el momento que tú lo abres, te encuentras esto. Has encontrado un teléfono, descubre la verdad, ¿vale? Tap, 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 tap. Voy a hacer ahí. Y según avanzamos, lo que nos encontramos es un teléfono, ¿vale? Con sus aplicaciones, su batería, su wifi, etcétera, ¿no? Y así. Has recibido 4 mensajes de papá. ¿Qué haríais vosotros y vosotras? Si recibís, o sea, cuando encontráis un móvil ahí tirado, lo cogéis, está abierto y pone, hay 4 mensajes de papá. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Correcto? Y para los más chismosos es ver qué le está diciendo el padre, ¿no? Pues efectivamente, esto es lo que el juego quiere que hagamos, que cotilleemos. Bueno, nada. Uy, bueno, pues nada. Qué bien. No importa, no importa. Cierro aquí. Ah, ya está. La señora, las nuevas tecnologías, ¿eh? Estupendo. Entonces, el juego va de eso, de cotilleo, de cotillear. ¿Qué está pasando en el teléfono? Hay mensajes, un email, bueno, hay un montón de cosas. No hay wifi, tenemos que buscar. Es un videojuego tipo puzzle, ¿vale? Y es de leer, no pasa nada, simplemente hay que leer todo el rato, ¿vale? Y ver, pues, vale, ¿qué haríais lo primero? No hay wifi. Pues yo me gustaría conectarme a internet, ¿no? O ver el mail. Entramos en el mail y no hay conexión a internet. Entramos en esto, bueno, pues en los mensajes de papá o del tío de no sé quién, es donde están las claves para continuar y avanzar y terminar el juego. ¿De qué va el juego? Que es algo que siempre me pregunta todo el mundo. El juego, cuando según avanzamos, nos encontramos con que el teléfono es de Sam. Sam es un chico que tiene 18 años recién cumplidos y que aparentemente no está contestando sus mensajes. Según vamos avanzando en el juego, pues nos damos cuenta que tiene problemas con su novia, con su familia, que tiene una amiga que en un club de juegos de mesa, además, que viaja a varias ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Y diréis, vale, esto está estupendo, el juego es maravilloso. ¿Qué tiene que ver con la parte de personas transgénero, no? Según vamos avanzando en el juego, si ves ahí arriba, pone Lovebirds. Yo os voy a hacer spoiler del juego, entiendo que si no, no puedo hacer mi presentación. Es como una especie de Tinder. Y según abrimos, hay como 2 perfiles, Sam y Sam a Thing, ¿vale? Sam, al principio, empezamos a averiguar y de repente decimos, ah, no, es homosexual, porque le gustan los chicos y tiene citas con chicos. Según vamos avanzando, nos damos cuenta que Sam no es Sam y es Samira. Y es en ese momento donde empieza a salir del armario como mujer trans, ¿no? Y hasta aquí. Hay muchas más cosas, es muy interesante y es un juego muy guay, tuvo muy buenas valoraciones por el alumnado, porque fue facilito, es fácil de
es fácil de hacer y es fácil de continuar. Es cierto que en las sesiones, que tuvimos 5 sesiones, yo tuve que hacer un PowerPoint con pistas, porque había niños y niñas, os hablo de que tienen 22 años de aquellas. Nunca habían jugado un videojuego y se les complicaba lo de seguir pues, una línea argumental, ¿no? Iban por un lado, por otro. Hubo gente que lo hizo en 4 sesiones y hubo gente que necesitó pues, las 5 completas. Pero bueno, como dije antes, lo hicimos en la asignatura de habilidades sociales. Es troncal, es obligatoria. Pero es verdad que hay mucha gente que la tiene convalidada, porque vienen de ciclos, entonces se suele convalidar. Por eso teníamos 40 personas, porque normalmente son 70. Entonces hay mucha gente que la tenía convalidada. Pero es una asignatura troncal, sí. Y bueno, el objetivo, 2 objetivos principales, es determinar pues, si la integración del aprendizaje basado en juego tiene un impacto positivo en la satisfacción. Dale. Participar en la investigación es voluntario, no puede obligar a tu alumno a participar. Claro, no. Evidente. Luego solo son 30 en lo que... Sí, es cierto, es verdad. Hubo gente que empezó, vino a las sesiones y fue como, yo paso, no me gusta jugar y no voy a venir. O gente que lo hizo, faltó a sesiones, esa gente se eliminó. Bueno, hay como, ya sabéis que en la investigación a la gente que no continúa y no hace, pues se elimina, ¿no? Pero bueno, creo que fueron como 5 personas o algo así de memoria. Sí, yo sí, la tengo. Y al final fueron 36. Y bueno, pues eso, analizar si había una satisfacción y motivación de los estudiantes. Y después si había, pues por otro lado, ¿no? La sensibilización del colectivo transgénero y de género diverso y minimizar actitudes transfóbicas. Aquí hago un inciso y es que estamos en educación social. Las actitudes transfóbicas son pocas, cada vez más, pero de momento poquitas. Entonces, pues bueno, ya lo veréis después, pero sin más, ¿no? Y el proceso, ¿cómo fue el proceso? Que me interesa mucho estar aquí. Se seleccionó el videojuego en base al dinero, la multiplataforma, que es un poco lo de Playcom, ¿no? Y que pudiesen jugar fácil con los ordenadores del centro escolar, que es la universidad. La universidad tiene ordenadores con Windows 10, creo que tiene, ¿no? Y es verdad que había gente que trajo sus propios ordenadores, pero hubo gente que no. O que incluso hubo gente que jugó en el móvil, que yo en el aula, en ese caso sí que los permitía. Y se pasó un pretest, ¿vale? Y bueno, se hicieron grupos de 4 o 6 estudiantes que jugaban de manera cooperativa. El juego fue guiado, ¿no? Pues le puse, pues, si os das... No encuentro el wifi, profe. Y yo, bueno, hice este... Entonces le pasaba un PowerPoint en plan, averigua, vete al mensaje del tío de no sé quién. Entonces iban, ya lo encontré, la clave, ¿no? Sí que necesitaron bastante guía. Y una vez terminado, pues hubo una reflexión con un focus group, que fue la parte cualitativa, y un post-test, ¿vale? ¿Qué salió de esto? Esto os hablo que fue un mes, ¿vale? Más o menos. Pues salió un artículo, que esta es la parte cuantitativa, ¿vale? Bueno, pues con el TABS y el CEMELAC. El TABS es el de la parte transgénero y el CEMELAC. Puedes hablar si quieres de tu CEMELAC. CEMELAC es motivación y flow hacia la orientación con estrategias lúdicas. Es muy bonito, lo podéis ver después. Y así, ¿no? Y bueno, evidentemente los resultados, ¿no? Bueno, ya veis. Bueno, aumento significativo, el 71 al 70, bueno, bien, sí, significativo, ¿vale? Sí que sube, pero si veis, las propias puntuaciones ya son bastante altas, ¿no? Evidentemente lo que más subió fue la satisfacción académica, si veis, si os fijáis, creo que fue lo que más subió. Claro, gente que no juega nunca, le pones un juego que encima es algo que, pues evidentemente no va a subir la satisfacción académica, claro que sube. Bueno, pero ahí en la satisfacción académica no incluyen a los 5 que no estuvieron. No. Pero entonces que hicieron el número total de la sesión. Sí, claro. Claro, entonces esos no estaban satisfechos porque no... Claro, pero no estaban satisfechos, que esta es la parte, por la propia investigación o por la parte del previo. Es decir, ya no me gusta. En realidad no vinieron.
o sea, porque yo hablé con ellos y no es que no vinieran porque no les gustase la sesión, es que no venían porque no venían a clase en general. Que es difícil rescatar a la gente que ya tiene una motivación muy baja de inicio, es verdad que es muy difícil rescatarla independientemente de la metodología que usa. Pero sí que es verdad que son casos que hubieran dispersado los resultados, probablemente. Pues hombre, de 18 a 21, la satisfacción es alta ya de por sí en la propia asignatura. O sea, que quizás en vez de 18 a 21 sería de 18 a 19, bueno, pues... ¿Cuál es el rango máximo de esa escala? Pues te lo tendría que mirar en la parte de... Claro, o sea, pues, eso sí. ¿El medio es alto? Es bastante alto, sí. Medio Alto, sí. Tendría que mirarte la parte de satisfacción. Claro, es que cuando está alto ya no hay más que mejorar, ¿no? Pero lo revisamos si quieres, que tengo... O sea, la escala es la de satisfacción. Sí, en general ya de por sí la satisfacción en la carrera o incluso en la asignatura es alta, evidentemente con algo lúdico que les gusta y que, pues, quiero decir, tampoco hay que ser aquí un genio para saber qué les va a gustar y esas cositas. ¿Las sesiones rellenaron un cuestionario como grupo control o no quisieron? Pues no recuerdo exactamente. Yo creo que no se cogieron nada. Hacer cuestionario un rollo. Eso era básico, ¿no? Entonces, si era voluntario, pues directamente no contestaron. ¿Son escalas estandarizadas o Sí. las creas tú? No, son estandarizadas, sí. Claro, es la gente que no... Porque eso, lo que le decía, que al final es gente que no viene a clase de forma habitual y que quizás hicieron como 2 sesiones, como me gusta mucho, pero prefiero... O gente que incluso trabajaba a veces. ¿Porque se hacía fuera de horas de clase? No, en horario de clase, sí. Pero le sería mucho más interesante en un futuro tener grupo control. Hombre, sería lo ideal, sí. Y el primer resultado de mejora en empatía y reducir actitudes, ¿eso salió de las escalas o del focus group? Claro, esta es la otra parte, que este es el focus group. Es decir, sí. Que es aquí donde... Para mí es lo que más me gusta, pero entiendo que la parte más visual es la parte cuantitativa. Aquí sí que se hizo el focus group y aquí ya hay datos, ¿no? Pues un 97,3 mostró gran interés, pues motivación. Claro, es que si os fijáis en 93, 90 y un 29,7 destacó que el videojuego fomentó la cooperación y mejoró sus habilidades sociales. Esto está hecho en base a un análisis del discurso de los focus group, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Creo que habíamos hecho un Philips 66. Buah, no me acuerdo, ¿eh? Yo vengo aquí como... O sea, es un 97,3 de cuántas personas que formaban el focus group se hizo un Philips 66 de 6... Eran... 5 grupos de 5... Exactamente, hicieron grupos de 6 personas y después hicieron una apuesta en común grande, ¿no? Por ejemplo, ese 29,7 que ellos verbalizaron Exactamente. el hecho de que a ellos Correcto. consideraron que le fomentó la cooperación, ¿no? son las categorías. Más o menos. Más o menos, creo que hay más categorías y subcategorías. Esto es un poco para hacerlo aquí, pero después si queréis revisamos el current y os lo digo exactamente. Era como muchas categorías principales y después subcategorías del propio, bueno, al final es un análisis del discurso, ¿no? Y me gusta esta parte, ¿no? Que es casi la mitad del alumnado verbalizó, porque otra cosa es que lo piensen y otra cosa es que lo verbalicen. Eso es otro paper casi diferente. Sugirió pues eso, aumentar el tiempo dedicado a actividades de metodologías lúdicas en la propia aula universitaria. En mi facultad, entiendo que las vuestras no, pero en mi facultad no hay gamificaciones ni aprendizaje basado en juego, absolutamente nada. Como mucho, algún Kahoot, ¿vale? Que no es correcto, ¿no? Pero nada más. Empiezan ahora los profes como más jovencitos, empezamos como a hacer este tipo de cosas y yo empecé a dar clase en 2020, no había nadie y este año ya me dijo, no, hay una profesora en primero que ya nos dio cositas de aprendizaje basado en juego y cositas de gamificación. Entonces, bueno, bien. Y lo valoran positivamente también. Y claro, la reflexión final también es que esto forma parte de mi tesis, hay otra parte más grande,
que es la aplicación de esto. Vale, este videojuego después yo lo puedo poner no sé, en TEA, por ejemplo, en una asociación de TEA, porque les flipan los juegos y es lo que lo puedo poner y podemos reflexionar y puedo hacer unas preguntas y podemos trabajar con este juego, que es el objetivo casi principal, ¿no? No solo sensibilizar a la gente que ya está sensibilizada, sino que les sirva como un recurso para posteriormente aplicarlo ellos o ellas en su práctica profesional. Y ya está, no sé si tenéis alguna pregunta. No. Cero. ¿Sí? Tendo em conta a primeira pergunta que tu fizeste, se pode ser interessante para sensibilizar relativamente às questões de grupos oprimidos, e havendo uma pessoa que se identificava como não grupo que participou, essa pessoa esteve nos grupos de discussão. Sim. Era interessante perceber a posição a partir da qual ela esteve e de que maneira é que nós podemos também eventualmente complicar isto. Ou seja, há um risco neste tipo de atividades de aquela pessoa se tornar representante ou autorizada na sua própria... Sí, sin duda, al 100%, sí. Aconteceu... Bueno, sí, el poder utilizar, claro, es que no solo cuando hablé con esta persona, sí que en ningún momento se sintió, yo hablé previamente y me dijo que estupendo, que le encantaría jugar y así, pero sí que es verdad que el llevar algo, una historia tan personal, además con drama, porque este juego tiene como mucho dramatismo, y que exista una persona no binaria dentro del aula, sí que se puede llegar a sentir señalada de manera directa y es peligroso. En mi caso no pasó, pero puede pasar y pasa. Y cuando se hace la investigación, sobre todo con colectivos oprimidos, sí que tendemos... Claro, al final yo soy una persona cisgénero haciendo investigación sobre personas transgénero. Es también peligroso, ¿no? Es como estoy utilizando a las personas transgénero para el producto de mi propia investigación. O que podría ser, y en un primer momento mi idea era que fuese así. Ahora ya no, porque utilizo esto para formar a futuros profesionales. No utilizo esto para... Como meterme dentro en el meollo, ¿no? Cojo a personas transgénero y les pongo a jugar, no. Eso para mí sería una utilización de las propias personas como... Eso se puede ver como un todo, como un sí. Se trata con cuidado, porque también en los debates generados, si hay una persona de ese colectivo, puede dar una riqueza. Si absolutamente. En este caso fue lo que pasó. El entorno es seguro, sí. Eso es lo que hay que asegurar, que el entorno sea seguro, puede dar o sea, al revés, puede ser muy potente. Puede ser muy potente. En mi caso fue estupendo, pero sí que es cierto que a veces, pues imaginaos que hacemos una, no sé, en Playcom, llevamos un juego que el protagonista es gitano y tiene, pues pasa un montón de dramas, para bien, para mal, etcétera, y hay una persona gitana, puede sentirse, mira, este juego va de ti. También los juegos que necesitamos justamente que no sean estereotipados. Exacto. No es lo mismo. Por ejemplo, yo en mi gamificación puse un personaje que era el jefe del pueblo porque era rollo medieval, ¿vale? El jefe del pueblo era gitano, era el alcalde de Iria, ¿sabes? Pero que buscamos justamente, vamos a hacer un personaje que no sea el típico personaje gitano estereotipado de robo, de delincuencia, de que nos vamos a buscar que sea todo lo contrario y vamos a hacer personajes positivos. Es un debate súper interesante y es eterno este debate. O sea, pasa en el cine, ¿no? Yo estoy aquí hablando como si supiese de cine, ¿no? Pero en el cine, por ejemplo, ¿cuándo llega la verdadera inclusión en el cine? Cuando hacemos cuando hacemos películas sobre personas con síndrome de Down, con el dramatismo absoluto y que todo su círculo gire en torno a tener síndrome de Down, o la verdadera inclusión es cuando James Bond tenga síndrome de Down. O cuando alguien con síndrome de Down dirige una película y sea reconocida, ¿no? Esa es la otra parte, que es lo que pasa, bueno, en todo. Claro. El juego que mostraba Sayer Kids se llamaba, habla de inclusión o exclusión y ahí cabe todo. Sí. Porque en ese debate cabe que a mí me ha pasado siendo gitano, a mí me ha pasado siendo trans, a mí me ha pasado por hablar catalán, a mí me ha pasado por, o sea, cuanto más inclusivo y neutro sea, todos cabemos. Y me parece que si todos cabemos es guay. Hay un libro infantil que se llama
¿4 esquinitas de nada? No. Es que es Suena mucho, el círculo, el cuadrado que no cabe. ¿Sí? Vale, pues es lo mismo. Son formas. Y se utiliza para un montón de cosas. Sí, sí. Y nada más. No sé, algo más, nada.